10.000 bagalleros por día pasaban de Bolivia a Argentina con mercadería ilegal. ¿Se sabe cuánta mercadería ilegal pasa por allí por día? Muchísima mercadería. Ahora se disminuyó un montón, ahora la frontera está vacía. Hace 2 meses atrás aproximadamente era impresionante. La gente, como te digo, eran 10.000 bagalleros por día que pasaban desde Bolivia hasta cruzan en la las lanchas, ¿no? En esas Salta. lanchas que estamos viendo en... Cruzan. Así, tal cual, cruzan en las lanchas, en el río, y así directamente pasan por estos 200 metros que dirige la terminal de ómnibus con la aduana, sin hacer ningún tipo de control. Y ellos, lógicamente, venden sin impuestos aquí en la provincia de Salta. Un claro ejemplo son las ferias americanas aquí en la provincia, que toda la ropa viene del contrabando, es decir, toda la ropa que viene de Bolivia se paga sin impuestos y se vende de una manera mucho más barata aquí en Salta. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sé, porque estuve Buenas viendo, tardes. digamos, el mapa del lugar un poquitito para entender de qué se trataba este proyecto, que el lugar en cuanto a kilometrajes es mucho más amplio, más extenso que esos 200 metros solamente de alambrado que se quieren realizar. Vos que sos de ahí, de la zona, que conocés y demás, ¿pensás que va a ser suficiente esos 200 metros que ubican exactamente ese lugar y que los va a obligar como una especie de embudo de sí o sí pasar por el sector de migraciones? A ver, personalmente creo que no alcanzan estos 200 metros de alambrado y al principio cuando se dio este comunicado de la construcción de un alambrado nos preguntábamos y decíamos, ¿por qué un alambrado si es muy fácil de romper? Bueno, dijeron que el alambrado va a ser macizo, va a tener alambre de púa para que la gente no logre romperlo, pero para mí personalmente creo que no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque la gente se la rebusca para contrabandear mercadería, no solamente por este paso. Como les decía hace un ratito, hay millones de pasos ilegales. Por ejemplo, ahí en el norte provincial hay una rama del bagallero que se llama los chancheros. ¿Qué son los chancheros? Los que transportan las hojas de coca. Hace un tiempo, hace un mes aproximadamente, estuvimos aquí en la localidad de Orán cubriendo la muerte de uno de estos chancheros que transportaban hojas de coca. ¿Por qué? Porque ellos no tienen permitido pasar por el control 28, se llama, el control 28, no pueden pasar por el escáner porque no está permitido pasar esta cantidad de hojas de coca. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos se meten, perdón la vulgaridad de la palabra, pero se meten por unos pasos ilegales en el monte que lógicamente ahora están mucho más controlados por personas que saben este tipo de lugares y de caminos, y ahí se armó una pelea entre Gendarmería Nacional y los mismos bagalleros, y bueno, obviamente eso llevó a que los mismos bagalleros corten la ruta que dirigía la localidad de Orán hasta la localidad de Aguas Blancas. Es mucho más complicado de lo que creemos o de lo que por ahí se habla. ¿Por qué? Porque los bagalleros explican que es su fuente de trabajo y que al ser escasa la fuente de trabajo aquí en la provincia no les queda otra salida laboral, pero también hay que entender en cierto punto que hay mercadería que no se puede transportar o las cantidades que ellos transportan. No, y además hay otros delitos, ¿no, María José? Sobre la pregunta de Caro, son 700, corregime, 700 los kilómetros de frontera entre la provincia de Salta y Bolivia. Estamos hablando de apenas 200 metros de un alambrado para controlar la frontera. Una situación de tensión se vive en la frontera norte, donde bagalleros y gendarmes se enfrentaron varias veces en las últimas 48 horas en la localidad salteña de Aguas Blancas, tras los incidentes que derivaron en la muerte de uno de los llamados pasadores, cuyas circunstancias son motivo de una investigación judicial. El conflicto siguió incluso con cortes en la Ruta Nacional número 50.